Bienvenidos a nuestra lectura con las Sagradas Escrituras, la lectura orante como todos los días. Hoy la Iglesia nos invita para la proclamación del Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos 42 al 46. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un jurista intervino y le dijo: Maestro, diciendo esto nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ay de ustedes también, juristas, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con toda su fuerza, para que nos adentremos en este encuentro con Dios, que es el encuentro con la palabra. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Pues vamos a tomar el texto una o dos veces más, la lectura clara, pausada, todos los detalles. ¿A quién le está hablando hoy Jesús? ¿Qué nos decía ayer, que conecta con el Evangelio de hoy? ¿Cuáles son las expresiones y a quién se las dice? Primero un grupo y después otro que interviene. ¿Quién interviene? ¿Y cuáles son la serie de llamados de atención en el amor de Jesús para estos personajes? ¿Y qué tipo de personajes eran en Israel? ¿Y cuáles son las palabras que Jesús les dirige hoy? Miremos qué dice el texto. Segundo momento, meditación. El día de ayer Lucas nos mostraba cómo a Jesús lo invita a su casa a cenar un fariseo. Y el fariseo se extraña porque Jesús y los suyos no se lavan las manos y para él era algo grave porque faltaba a una de las tantas normas que tenían los judíos en cuanto a la práctica de la ley, que habían ido agregando a través del tiempo. Jesús aprovecha este contexto y le llama la atención porque este hombre vive de lo exterior y lo invita a que mire hacia adentro. Y después de mostrarle aquella hipocresía de ellos, que desde su interior salía más bien robo y maldad, querían que los miraran en sus apariencias exteriores, hoy continúa con una serie de llamados de atención. Y Lucas los vincula a esta cena en la casa del fariseo. Ya decíamos que Mateo los tiene en el capítulo 23 en un contexto en el templo de Jerusalén donde está hablando a todos. Pero Lucas nos sitúa entonces en la casa de este fariseo y con ello algunos que están ahí, Jesús llamándole la atención, y lo hace desde el amor y lo hace con la capacidad de él, que es la verdad, para venir y desenmascarar todo aquello que se había convertido en una religión de piadosos muy exteriormente llamativos. Pero la vida interior, la vida del amor y de la justicia, muchas veces estaba lejos de sus corazones. Y por eso vamos a entrarnos en qué llama la atención Jesús. Y empieza con una temática que tiene que ver con los diezmos. Y esos diezmos, había unos productos principales, el trigo, el vino y el aceite, y ellos no se contentaban solo con los que exigía la ley, sino que iban a otros que eran menos tenidos en cuenta, como la hierbabuena, la ruda y otra clase de legumbres. Es decir, productos nimios, no tan importantes. Ellos con estas acciones decían a los demás: es que vean que nosotros somos tan exigentes en esto del pago de los diezmos que pues pagamos a una lo que no que hay que pagarle, las cosas más pequeñas. Y Jesús le llama la atención aquí eso lo hacen muy bien, esas pequeñas cosas, lo que es muy llamativo porque parece que van más allá de lo que tienen que hacer, pero se olvidan de lo más importante, el amor y el derecho, el amor de Dios y el derecho para con los demás hermanos. Y entonces les dice: bueno, practiquen eso, en lo que ustedes quieren ser como exigentes en lo más pequeñito, pero no descuiden lo más importante. Y después
empieza a hablar de cómo les importa más bien estos honores, que les den todo el honor y toda esta vanidad, esclavos de la vanidad y la ostentación, después de hablar de estos diezmos, esclavos de la vanidad y la ostentación, y por eso entonces prefieren el honor al servicio. Ese es como este segundo momento al grupo de los fariseos. El honor, las reverencias, las apariencias, lo exterior, volvemos a llamar la atención de lo que venía hablando ayer Jesús. Y después entonces los llama sepulcros irreconocibles, porque se creen que viven y practican la justicia, que conocen la ley y la Torá, y resulta que están muertos delante de Dios porque se olvidan de lo más importante, del amor a Dios y al prójimo, porque terminan haciendo como un culto a su propia personalidad y a su propio ego, ostentación, glorias humanas, llamar la atención, y en eso han convertido la vida y el culto que ellos se creen defensores, y que volvemos a hablarlo, en un momento de la historia aparecieron momentos apropiados donde tendrían que enseñarle a la gente que no se confundiera con otras doctrinas de pueblos que fueron entrando por las invasiones que se dieron de los asirios, después de los babilonios, etc. Pero Jesús les llama la atención. Su vida de fe se ha vuelto algo exterior, vanidad, ostentación, glorias humanas, y han terminado siendo sepulcros irreconocibles. Es un llamado fuerte de atención. Y después le da por hablar a un jurista, es decir, a un escriba, a un maestro de la ley, y le dice: maestro, con eso también nos ofendes a nosotros. Y aquí un poco como llamando la atención, más le valdría no haber hablado a este hombre, porque de una vez Jesús también los llamó a cuentas en el buen sentido de Él es la verdad, y le dice: bueno, ustedes juristas, maestros de la ley, dicen a los demás qué tienen que hacer, y los cargan con unas cargas insoportables, y ellos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para ayudarlos a ellos a vivir en la ley. Entonces hay este llamado de atención a fariseos, hay llamado de atención a escribas y maestros de la ley, y hay hoy también un llamado de atención a nosotros, porque Jesús sigue hablando para todas las generaciones y la palabra es vigente. Miremos hoy en esta meditación, profundicemos, que hoy la palabra viene a invitarnos a ustedes y a mí a profundizar. Y el pecado de estos fariseos es que le ponían empeño a lo más insignificante mientras despreciaban lo esencial. No es que lo otro no fuera importante. Jesús le dice: bueno, hagan aquello, pero no descuiden lo más importante. Y dentro de Jesús lo más importante está el amor a Dios y el amor al hermano, que es el mandamiento principal. Y entonces estos, dentro de esos detalles, querían aparecer irreprochables. Y entonces, para que los llamara, que fueran honrados, estimados, valorados, piadosos, los grandes piadosos. Eso eran los fariseos y los doctores de la ley. Muy piadosos, muy llenos de conocimientos, y resulta que es más importante el amor y la misericordia. Jesús dice que los discípulos de Él deben valorar más bien las cosas según la importancia. Todo es importante, pero hay unas cosas que son más importantes, y entre esas, pues, no despreciar lo pequeño por lo pequeño, pero centrar el esfuerzo en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental para Jesús? La justicia, el amor a Dios y el amor al hermano. Es central. Que hay unos de estos fariseos que se habían vuelto patrones porque tenían algunos buenas posesiones y cultivos, y despreciaban a sus trabajadores, y tenían un contexto social muy fuerte, y hablaban de la ley de Dios, pero no amaban y despreciaban, y eran injustos, y algunos en una medida muy grande, de injusticias que han venido a ser como un dolor que Jesús llama la atención para que estos que se creían tan poderosos y tan honorables verdaderamente se ubicaran. ¿Y dónde estaban? Delante de Dios. Y delante de Dios muchos estaban como sepulcros irreconocibles. Por eso entonces también Jesús llega en el segundo bloque. El pecado del escriba está en que, como es el especialista de la ley, escruta la palabra día y noche, y se conoce la Torá y la escruta y la aprende, y la utiliza para descubrir a los otros qué tienen que hacer. Les dice: vea, ustedes tienen que hacer esto. Pero el pecado está en que dice lo que hay que hacer, pero él no hace lo que sabe que tiene que hacer.
Por eso ya ayer los llamaba necios, y aquí también va para estos escribas. La necedad es no conocer la voluntad de Dios. Supuestamente sí la saben y la dicen, pero no la viven en la vida. Y eso es no conocerla y no vivirla. Por eso entonces no la cumplen ellos y no le ayudan a los más pequeños, a los pobres y a los otros que ellos supuestamente son luz y guías. Y pasaron de ser guías a ser tiranos. Es una expresión fuerte hoy, es un llamado de atención. Estos que tienen tanto conocimiento, pero no lo utilizan para vivir. No lo transforman en acciones cotidianas del amor y la justicia de Dios. Y entonces la salvación aquí no está en saber mucho. La salvación es cumplir lo que se sabe. Cumplir no por cumplimiento, sino por después Jesús vendrá a mostrar que ya la ley era como un pedagogo, lo dice San Pablo, porque ya es en el amor de Dios que actuamos y uno actúa por amor, no porque tiene que hacer esto, porque hay que cumplirlo y ya, algo frío, exterior, que me ordena, que tengo que vivir así. Es en el amor de Dios. Y aquellos pequeños se saben amados de Dios y vienen a vivir gratamente en su presencia. Pero estos imponían cargas y decían no se puede, no se hace, pero ellos sí hacían. Entonces es un llamado de atención. Entonces echaban sobre los hombros unas cargas muy pesadas y ellos no venían a vivir en este estilo de vida. Entonces, qué bueno hoy en la meditación, esta palabra es para ustedes y para mí hoy, porque podemos hablar de otros personajes, fariseos y escribas juristas, pero ustedes y yo también como consagrado, sacerdote, pues vivir de otra manera. Entonces empiezan aquí en la meditación como preguntas como ¿cómo cumplo lo pequeño y lo grande? En lo pequeño están las circunstancias que yo sé que debo vivir con ciertos criterios, algunas normas y por ejemplo, saber muchas cosas de liturgia y saber muchas cosas de normas de rúbricas y de la celebración o de cosas que son importantes, pero son normatividad. Pero ¿cuánto amo? Lo más grande, ¿cuánto amo? ¿Cuánto de la vida? ¿Cuánto sirvo? ¿Cuánto verdaderamente me esfuerzo por salir de mí y ver a Dios en los otros? Eso sí es más grande. ¿Cuánto trato de ajustarme, de ser justo a los criterios de Dios y mi vida sea un ejemplo para otros y ayudo a que otros busquen y se enamoren de Dios? Y no por el contrario, empiezo a ponerle cargas a otros y le vuelvo la vida de la fe como en una religiosidad difícil y pesada, que fue lo que hicieron en la época de Jesús. Entonces es cómo sé vivir en lo pequeño, detalles de la vida cotidiana en Dios y cómo en el amor y en el servicio, que es lo más grande, verdaderamente estoy dispuesto a vivir y efectivamente vivo. También aquí hay unas preguntas, es cómo apetezco honores. A estos personajes les gustaban los honores. Apetezco los honores ser considerado como piadoso y muy bueno, pero efectivamente lo soy. Vamos a lo interior, como decíamos ayer. Efectivamente lo soy. Dejémosles la honra y la gloria a Dios. A nosotros nos gusta que nos traten bien, eso hace parte de la vida. Pero que todos los honores no se vayan volviendo como algo muy exterior, como lo hablamos ayer, y que no sigamos unos patrones de vida solo para que me vean otros. Lo importante es que me vea Dios y que Él conozca lo que tengo dentro del corazón. Que esa sea parte de la meditación de hoy. Y a veces nos quedamos en cosas muy de estas, de los primeros puestos humanos, que es lo que le gustaba a estos, y hay 1000 formas sutiles de buscar estos primeros puestos y de buscar estos honores. Pequeñas y sutiles actitudes y cosas que hoy la palabra viene a decirme. ¿Será que yo busco estas sutiles formas de llamar la atención, de despertar admiración porque me voy complaciendo en este yo? Y esto la palabra viene a que nos meditemos y miremos adentro. Me gusta siempre llevar a los otros a que piensen solo como yo. También pienso esto. Puede decir que todos tienen que pensar como yo pienso. También coloco sobre los hombros de los demás. Hay cosas que quiero cargar sobre los otros como pesos, como es que usted tiene que vivir así, 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 pero yo no vivo así. Es un llamado de atención. Está como
como aquello de los padres y las madres que quieren que un hijo, usted tiene que decir la verdad. Pero si el hijo va a ver, le podría decir al papá, a la mamá, pero tú me dices que sea honesto y diga la verdad, pero mira esta mentira, esta que tú dices. ¿Cuál es el ejemplo también? Soy misericordioso con los pecadores. Me reconozco que yo también soy limitado. Son preguntas que van despertando toda esta meditación de aquellos que habían convertido el encuentro con Dios una glorificación personal para ellos. Que los vieran como piadosos, muy importantes, llamando la atención de que tienen que ser los otros, pero ellos no lo hacían. Y entonces, qué bueno hoy mirar que no nos convirtamos en dictadores, sino en servidores. No en dictadores, sino en guías también, cuando lo podemos hacer. Y para ser guías, pues hay que vivir en la luz que es Jesús, porque ¿cómo va a iluminar uno teniendo el corazón oscuro, lleno de maldades, lleno de un montón de circunstancias que están ahí? Entonces miremos hoy el corazón, otra vez seguimos desde lo más interior que tiene que salir a la luz, es el movimiento de adentro hacia afuera, es el movimiento de mirar que yo también puedo hacer de aquellos que quiero cargar a otros con muchas cosas y me llama la atención decirle a los otros tienen que hacer, pero ¿yo qué hago? Eso va para mí. Y más cuando estamos en esta función también de mostrar la palabra, que es la luz de Dios, y de cómo esa luz me ilumina primero a mí, y cómo esa luz me saca de ostentaciones, de las minucias y de llamar la atención porque hago inclusive más allá de lo que tengo que hacer, en este caso de los diezmos. Hoy en día podría ser, pues hay unos mandamientos de la iglesia, a veces quiero que los demás me vean que yo hago más de lo que tendría que hacer, pero verdaderamente vivo el amor, la justicia, la misericordia, la compasión, el meterme en la realidad de los otros. Que esta palabra hoy venga a llamarnos la atención, fuera las apariencias, la vida del corazón es lo que importa, y en el corazón hay algo más grande y es el amor, la justicia y la misericordia. ¿Cómo la vivo? Hay cosas que son pequeñas y hacen parte de la vida y esas se van viviendo por añadidura, pues lo podríamos decir así, porque si yo amo a Dios, pues voy más allá de cumplimientos y porque toca. Miremos hoy, porque podemos ser fariseos, podemos ser como estos escribas, podemos hablar mucho y vivir poco. Y podemos enaltecer lo muy pequeño, que son cosas que son importantes, pero son de segundo orden, y resulta que lo más grande y lo principal, como Jesús le llama la atención aquí a ellos, no vivirlo. No vivir el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ahí está contenida la ley y los profetas, enseña Jesús. Vivamos hoy, desde el interior, que hay un encuentro con Dios que transforma, y que lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos sea concorde a la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, vivir en Él, con Él y para Él. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día, porque tu palabra viene y entra como una luz y saca a la claridad nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestro pensar y nuestras intenciones. Ayúdanos hoy a vivir no de las apariencias, ayúdanos hoy a huirle a las honras humanas, al llamar la atención, a ocupar estos primeros puestos, a estos intereses muy vanidosos. Enséñanos a encontrar lo principal, que es el amor y la justicia, a vivir según tus criterios, no nuestros criterios, a vivir según cómo hacemos que otros te conozcan y te amen, y también para que analicemos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, hoy a mirar si nosotros hemos puesto cargas a otros que ni siquiera nosotros llevamos. Nos has dicho, Jesús, que tu yugo es llevadero y tu carga ligera, porque vivir tus preceptos es vivirlos con el amor y la transformación, tú ayudándonos desde dentro. Enséñanos a que no volvamos nuestro encuentro contigo algo exterior, que se vuelve difícil para nosotros y para otros porque perdemos el sentido del amor. Enséñanos a vivir en ti, con tu fuerza, con tu gracia, y a transformar verdaderamente la vida, no solo de labios y con cosas exteriores, sino con un cambio radical desde lo más profundo del ser. Amén. Cuarto momento, la acción. Volvemos otra vez a las preguntas y meditamos si estamos poniendo cargas a otros. Miremoslo. Si nos gusta hacer que los otros tengan que pensar como yo,
Si a veces en vez de ser guía porque conozco a Dios, porque he escuchado su palabra, porque he sido bautizado y he vivido el bautismo, verdaderamente he vivido en la misericordia y en el amor, o soy de esos que más bien me convierto en un dictador en vez de ser guía. También como sacerdote y profeta y rey, como somos todos, cumplo esto con una vida coherente o hablo mucho y vivo poco en lo fundamental del Evangelio. Son preguntas que hay que hacerla y es una revisión de la vida en la acción hoy. Qué bueno es mirar cómo tengo misericordia con los otros. Bueno, digámosle hoy a Dios y quedémonos con esta frase. Señor, ayúdame a cumplir mis pequeños y mis grandes deberes. Señor, ayúdame a cumplir mis pequeños y mis grandes deberes. Meditemos esta expresión y volvamos a esta acción también como una oración continuada. Coloquen los comentarios abajo, compártanos lo que les ha dicho la palabra, hagan un eco, una referencia a lo que ha movido el corazón hoy a través de esta palabra de Dios. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.